Muchísimas gracias. Justo iba a hacer eso, a poner a grabar. Genial. Bueno, buenísimo. HPLC entonces. En la clase pasada vimos algunas definiciones muy importantes que las usamos en cierta medida la clase pasada, para definir algunas ecuaciones o ver de qué trataban algunas ecuaciones. Pero hoy no vamos solamente a hacer eso, sino que hoy vamos a entender y a aplicar estos criterios en cromatogramas. Acuérdense que el HPLC es un equipo que realiza una cromatografía. Esa cromatografía a mí lo único que me entrega es un gráfico que nosotros lo llamamos cromatograma. Ese gráfico cuesta leerlo y hay un montón de cosas que leer. Habíamos visto volumen muerto, volumen de retención, tiempo de retención y tiempo muerto, ancho del pico, volumen de retención ajustado, tiempo de retención ajustado, resolución y un montón de otras cositas. De las cuales, como hay chances de que no se acuerden todo esto, o que no se hayan anotado la hoja de fórmulas, acá tenemos una pequeña hoja de fórmulas, así que anótensela, porque sobre esto vamos a trabajar. Anótensela, sacan un screenshot, lo que quieran. Hoy vamos a necesitar hoja y calculadora y muchísima concentración, porque va a ser una de las últimas clases que veamos cromatogramas. La clase que viene ya va a ser un poco más de ingeniería detrás de ese aparatito. Así que anoten estas fórmulas o saquen un screenshot. 100M no entendí lo de 100M. Ah, ahí entendí. Bien, en definitiva, la clase pasada, además de ver criterios simples como el tiempo de retención ajustado o el volumen de retención ajustado, vimos un poco criterios un poco más complejos, como la eficiencia, la selectividad, la resolución de un cromatograma y el factor de retención. Esta formulita de acá abajo, la que dice resolución APLC, aplicada sería, esta todavía no la vimos, la vamos a ver hoy. La eficiencia, vimos que es un número que está dada o tiene mucha relación con algo llamado platos teóricos. Si no te acordás que los platos teóricos, andate a la clase de la semana pasada. La selectividad es un número que me dice qué tan cerca está un pico de uno del otro. La retención, en principio, nos ayuda a calcular la selectividad. Si te fijas, la retención está simbolizada con la letra K, que después me va a ayudar a tener selectividad, a tener valor de alfa, que es selectividad. Así que retención y selectividad están ligados. Y resolución de general de cromatograma, habíamos dicho que era algo parecido a cuando yo hago una curva de calibración y me entrega un R cuadrado. Habíamos dicho en la curva de calibración, si el R cuadrado es 1, es una curva perfecta. Si es 0,9, está bien, no es perfecta, pero está dentro de los rangos permitidos, por así decirlo. Podemos decir que esa curva tiene validez. Menor a R cuadrado 0,8, o sea, 0,8 o inferior, esa curva está mal. En este caso, en la resolución, habíamos dicho que 1,5 es el valor bisagra. A partir de 1,5, 1,5 para abajo, se considera que el cromatograma está mal, tiene baja resolución. 1,5 para arriba, se considera que el cromatograma está bien. Siendo 1,5 el valor del medio. 1,5 es debatido, ¿sí? Bien, vamos a meternos hoy con un problema. Así que acá necesito que estén no solamente concentrados, sino que calculadora y algo para anotar ya. Y el problema dice así lo siguiente. El primero lo vamos a hacer entre comillas juntos, porque van a calcular ustedes, pero yo los voy guiando. El segundo lo van a hacer solos. Y después vamos a tener un TP, donde se le van a entregar a ustedes algunos problemas y los vamos a resolver. Perdón, ustedes los van a entregar para la semana que viene. Y bueno, no solamente lo vamos a resolver juntos, sino que la semana que viene van a venir con las dudas que les haya generado esos problemas y las resolveremos acá juntos, ¿sí? Lo del canal de YouTube no sabría decirte, ahí a ver si Néstor podés despejar ahí esa duda. Pero gracias Luciano
Por eso, para avisarlos. Bien. Dado el siguiente cromatograma, ¿sí? Acuérdense que el HPLC me entrega esto. Y yo lo que tengo que hacer es saber identificar o saber leer esto. Porque esto es un gráfico, no tiene más vueltas que un gráfico, con algo en el eje Y, algo en el eje X, que es tiempo, y algo en el eje Y, que es detección, que después vamos a ver en qué unidad. ¿Sí? Entonces, no es nada más que un gráfico que yo tengo que saber identificar y saber qué información puedo sacar de ese gráfico. Dado el siguiente cromatograma, donde WB1 es 3 minutos. ¿Qué es WB1? Primera pregunta que sería una re buena pregunta de examen. En realidad, no sé, este problema sería un re buen problema de examen, donde si no entendés esta pregunta no sabes por dónde empezar. Bien, ¿qué es? ¿A alguno se le ocurre decir qué es WB1? Bien, Constanza, punto para Constanza. Ancho de, déjame que te lo modifique un poco, ancho de base, quiere decir que es desde que empezó el cromatograma hasta que terminó, y fíjate que está marcado acá con unas marquitas que yo ahí lo puse en rojo, y ahí voy a borrar, perdón, de vuelta, voy a borrar para que veas, ahí están marquitas, es desde acá hasta acá, el ancho son 3 minutos, desde que empezó hasta que terminó. 3 minutos significa 3,00, por supuesto. Y el ancho de la sustancia 2, que por más que no la veamos, acá el cromatograma identificó que hay una sustancia, hay un pico, así sea ínfimo, quizás tengas que hacerle recontra zoom para verlo, pero algo hay, es de 1,2 minutos. Quiere decir, de acá a acá, de acá a acá, tenemos 1,2 minutos. Y TM o T0 es 2,4 minutos. ¿Qué es TM o T0? ¿A quién se le ocurre qué es TM o T0? Algo que, y mientras van respondiendo, ¿no? La asistencia no solamente va a estar, ya sabían que estamos tomando asistencia, pero no solamente la asistencia, sino la participación en clase, en esto, en tiempo muerto, tiempo vivo, lo que sea que tiren, pero por lo menos están ahí y están conectados, están respondiendo. Va a ser uno de nuestros parámetros también para el método evaluativo, ¿no? Porque entendemos que, a ver, y sincerándome, yo también lo hice en alguna clase, prender la compu, poner la compu no significa que estés ahí escuchando, ¿sí? Entonces, vamos a ir leyendo sus nombres, sobre todo, ¿no? Bien, TM tiempo muerto. Y el tiempo muerto significa que a los 2,4 minutos, que debe haber sido, si estos 3 debe haber sido por acá, salió las primeras, empezaron a salir las primeras sustancias, que son las que salieron junto con la fase móvil, quiere decir las que tienen atracción por la fase móvil. ¿Sí? O sea, a partir de acá se considera que empezó la cromatografía, la real, ¿sí? Por más que yo haya inyectado acá, este tiempo es un tiempo muerto, un tiempo en donde la cromatografía todavía no había empezado. Empezó acá. A partir de tiempo muerto en adelante empieza el proceso de cromatografía. Bien. Primer punto, calcule la resolución general del cromatograma. Gráfico, resolución general. En teoría, con estos datos ya deberíamos poder calcular la resolución general del cromatograma. Buena pregunta de Natalia. RT es retention time o tiempo de retención. Acá yo lo saqué de un programa que está en inglés. Tiempo de retención. Tiempo de retención de la sustancia 1 sería por acá. 18,2 de la sustancia 2, que sería por acá. 22,0. Bien, Nahuel, vamos a ir juntos. Primero, antes que nada, quiero que agarren la hoja y que nos separemos los primeros datos que le van a dar velocidad al problema. Bien, como todo cálculo, como habrán hecho en física, en química el año pasado, en matemática, lo que sea, tienen un problema que tenemos que resolver. Tenemos que calcular, entre otras cosas, primero la resolución.
Pero primero vamos a anotar todos los datos. Como dice acá, paso 1 de este problema es anotar todos tus datos. Digo esto porque la clase que viene vamos a hacer problemas en vivo y ustedes nos van a pasar la foto por WhatsApp o por algún medio, en donde, bueno, en el momento quiero ver que estén anotados sus datos. Tiempo de retención 1, lo sacamos del RT, como bien dijo Natalia, lo anotamos, copiamos, eso es el primer dato que tenemos. Tiempo muerto, ancho de banda de mi sustancia 1, y puedo calcular el tiempo de retención ajustado. ¿Qué es el tiempo de retención ajustado? Tiempo de retención ajustado es por esta apóstrofe que está acá. Tiempo de retención ajustado es el tiempo de retención de la sustancia 1 menos el tiempo muerto. El tiempo muerto es lo mismo para la primera sustancia que para la segunda, ¿sí? Comparten el mismo tiempo muerto. Así que va a ser 18,261 menos 2,4. Un cálculo muy fácil de hacer, que te va a dar el último dato que tenés que anotar en tu hoja de datos, que es el tiempo de retención ajustado. Quizás no te sirva ahora, porque lo primero que vamos a hacer es calcular la resolución general, pero nos va a servir después. Entonces ya lo tenemos anotado, ¿sí? Lo mismo hacemos para la sustancia 2. Muy bien ahí Fabricio, bien ahí Ana, bien Nahuel también. Vamos a ver Nahuel si da eso en la solución. Creo que sí igual, pero no sé. Bien, bien ahí Ailén también. Sustancia 2, tiempo de retención 2, lo mismo, tiempo de retención, tiempo muerto lo comparten, siempre es el mismo, y ancho de base 1,2 minutos. Esos son los datos que teníamos, calculamos el último dato que nos queda por calcular, que es el tiempo de retención ajustado 2, que sería el tiempo de retención ajustado de la sustancia número 2. Sustancia número 2, sustancia 1 y 2, sustancia A y B, sustancia alfa y beta, lo que sea, pero sustancia 1 y sustancia 2, o sea, la que salió primero y la que salió después. ¿Sí? Digo porque después por ahí en la guía les aparezca sustancia A y sustancia B, es básicamente lo mismo. Así que el tiempo de retención ajustado es el tiempo de retención menos el tiempo muerto. Así que en este caso será 22,035 menos el tiempo muerto, 2,04, me da 19,635. Perfecto. Bueno, calcule, una vez que tengo todos los datos, vamos al primer problema. Calcule la resolución general del cromatograma. Ya lo habíamos anotado en nuestra hojita de fórmulas, esta es la fórmula de resolución. Que si bien ahí no utiliza el tiempo muerto, utiliza el tiempo, no utiliza el tiempo de retención ajustado, utiliza simplemente el tiempo de retención. Así que lo único que voy a hacer es agarrar mi hojita de datos y cambiar los valores T y los valores W por los números que van en cada uno de los casos. ¿Sí? Así que resolución es igual a el tiempo de retención 1, TR1, menos TR2, perdón, TR2, menos TR1, dividido un medio de el ancho de base de la sustancia 2 más la sustancia 1. Ahora sí, calculen, WB es lo mismo que W sola. No, Nati, es una excelente pregunta. Hay otra W que se llama WH. Entonces, para diferenciar WB y WH, siempre se escriben las dos, ¿sí? En este caso, si vos hablabas de esta fórmula, sí, entendemos que es WB, aunque no lo dice y lo debería decir. Gracias. Estaba mal anotada. Bien, genial. Entonces, resolución, voy a copiar de ustedes. 1, ahí estamos, 1,797. ¿Este cromatograma se puede utilizar? Sí, perfecto, está dentro de los parámetros. Ahora, ¿qué unidad es la unidad de resolución?
En realidad resolución, tanto resolución como eficacia, como casi todo lo que calculemos acá, no tiene unidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cálculo de minutos sobre minutos. Minutos se cancelan con minutos y se queda así, sin unidad, numerito solo. Como el R cuadrado, viste que era 1. R cuadrado 1. ¿1 qué? Es 1, listo, no preguntes. Es 1 y chao. Igual la resolución. Bien, genial. Calcule la selectividad. ¿Qué es la selectividad? Repasamos, además de ser una fórmula, en realidad la fórmula representa la selectividad. La selectividad me dice qué tan juntas o separadas están este pico de este pico, siendo la selectividad 1 que no se puede usar. ¿Por qué? Porque no terminó de salir esta sustancia, que ya estaba saliendo la otra. Quedaría, si la selectividad fuera 1, te quedaría quizás algo así. Bien, pero vamos a ver si este es el caso. No sé por qué están bastante juntitas. Fíjate que termina uno y al toque empieza el otro. O sea, están bastante juntitas. Vamos a ver si se puede usar o no. Bien, para selectividad lo podemos hacer con el tiempo de retención ajustado, que ya lo calculamos antes, o calculando K, ¿sí? Que es el factor de retención. Si lo querés hacer calculando K, primero tenés que calcular K, tiempo de retención menos tiempo muerto, sobre tiempo muerto, que sería tiempo de retención ajustado sobre tiempo muerto. Sacás K de la primera sustancia, K de la segunda sustancia, y después los integrás en esta ecuación. Como acá ya tenemos los tiempos de retención ajustados, porque ya los habíamos calculado antes, podemos usar tranquilamente esta formulita que está acá. Tiempo de retención ajustado de la sustancia 2, sería la última en salir, sobre la primera en salir. Y como ustedes son unos genios y genias, y ya lo calcularon, tiempo de retención 1, tiempo de retención 2, lo único que hago es básicamente integrarlo, poner uno arriba del otro, una simple cuenta, y 1,2. Lo mismo que en el caso anterior, este numerito no tiene unidad, porque se cancela, es un número, solamente un número. Hasta ahí, hasta ahí venimos fácil. Si no sabían dividir, imagínate que acá apareció una pregunta, profe, ¿cómo se divide la calculadora? Bueno, hubiera sido grave. Bueno, último. Calcule el número de platos teóricos de la sustancia 1, de la sustancia 2 y el número de platos teóricos promedio. Que sería lo último que nos queda por calcular. Esta es la formulita de número efectivo o número de platos teóricos. Es igual a 16 multiplicado al tiempo de retención sobre WB. Fíjate que acá aparece WB, ¿bien? Al cuadrado. Así que la sustancia 1... Tiempo de retención 1, anotamos los datos, siempre los tenemos a mano, para hacer nuestra vida más fácil. Así que sustancia 1, número de platos teóricos, que se representa con N, es igual a 16 por el tiempo de retención ajustado 1. Fíjate que acá, mira, me equivoqué en anotarlo, che. A ver. Sí, me equivoqué en anotarlo. Ja, genial. Bueno, 16 por el tiempo de retención ajustado de la sustancia 1, que no me acuerdo cuánto era, dividido el ancho de base al cuadrado. Mirá, yo jodiendo con que sabe dividir y el que se equivoca soy yo. Muy mal ahí. Bien, calcúlenlo. Tiene lógica. Vamos a ver si alguno más llega a ese número. Vamos a esperarlos.
Perfecto, 447, entonces el número de platos teóricos 1 es 447. Mira, ¿sabes qué? Creo que, mira, había dejado bien. Esto no lo lean. Muy mal, muy mal, muy mal. Qué prolijidad. 447. Hacen lo mismo para las sustanciados, utilizando, no como acá como su profesor, utilizan el número de platos teóricos, perdón, el número del tiempo de retención ajustado. Coma 24 vamos a redondear. Y lo calculan de la sustancia 2. Muy bien, 4.000 y pico. 4.000 y pico. 4.283,70. Así que el número de la sustancia 2, de vuelta igual que antes. Lo llamamos acá, lo llamamos acá. Y ponemos 4.283,70. Hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Anímense y me dicen, che, yo me quedé en los primeros cálculos, no hay ningún problema, no hay ningún drama. Por ahora vamos bien, perfecto. Bueno, entonces el problema nos pedía, che, calculate el número de platos teóricos para la primera sustancia, para la segunda sustancia, y el promedio, muy fácilmente, el promedio es N1 más N2 dividido, en este caso 2. Vamos, Nayara. Y sacamos el número de platos teóricos promedio. Y ahí tenemos los primeros resultados. Muy bien. Y entre ustedes lo calculan, los voy a ir anotando acá. Bien, 2.365,47 es el promedio. Y ustedes entonces pueden informar, no solamente ahora ya terminaron lo que pedía el problema, ¿sí? Que era la selectividad, la resolución general y el número de platos teóricos, pueden informar que esa es la eficiencia que tiene tu cromatograma. No significa que sea mala o buena, no hay un valor de eficiencia en donde vos digas este valor es aceptado y este valor no, como sí pasa en la resolución o en el R cuadrado. Más o menos por experiencia nada más, un número de platos teóricos mayor a 1.000, más o menos promedio 1.000, 1.500, es una muy buena eficiencia. Así que acá te digo que la cromatografía tuvo una eficiencia muy buena. Si te hubiera dado una eficiencia de 200, una eficiencia menor a 100, sería una eficiencia bastante baja. Digo eso para que más o menos digan, che, me dio 2.000, ¿qué es? ¿Está bien, está mal, es bueno, es malo? Y está bastante bien. Las centenas son muy necesarias porque al estar hablando de más de 1.000 parece insignificante. Sí, acá se vuelven medio insignificantes. Bien, entonces pudimos resolver que el cromatograma no solamente tiene una buena resolución, así que está bien. La selectividad dio 1,2. Esto, vamos a borrarlo acá. La selectividad dio 1,2. Significa que terminó de salir uno y salió el otro. Acuérdense que si hubiera dado 1 o menos de 1, significa que está mal. ¿Sí? Entonces, esto está bien.
Calcule el número de platos teóricos para ver si hay básicamente una buena eficiencia. Te diste cuenta que la eficiencia también estuvo bien. Y ahí terminó el problema. Problemas como estos en la guía hay varios. Hicimos este problema, de hecho, para que vean cuáles son los pasos a seguir para hacer los problemas de la guía. Ahora tenemos otro tema acá. Te muestro esto. Bien, hay una sustancia, no importa cuál, que se pasó por la columna A y por la columna B. La misma sustancia, créeme, se pasó por ambas columnas. Algo cambió, no sabemos qué. Por ahora no importa, que ya la clase que viene nos vamos a poner en qué. Pero la resolución de este cromatograma, del de arriba, es 1,6, de hecho 6,5, lo cual no nos sorprende porque los picos están bastante separados, de hecho están bastante bien. Acá quizás entre 2 y 3 estén un poco más juntitos, porque si vos prolongás acá una línea de base, acá quizás le falte un poco, pero bueno, nada, está bastante bien. Los picos están separados, las áreas están buenas, es bastante triangular la figura de los picos, no son picos tan caóticos como este. Está bastante bien, ¿sí? Ahora en la columna B, parámetros de resolución, a partir de 1,5 el cromatograma está bien, ¿sí? Está aceptable. No aprobado porque nadie te lo va a aprobar o desaprobar, no te van a poner un 10 o un 1. ¿Se puede usar o no se puede usar? Si está aceptable o no. Ahora, créeme cuando te digo que la resolución del cromatograma de abajo es igual a 1,57. ¿Qué pasó acá? A ver, es 1,57. El valor numérico está bien. Ahora, claramente hay un problema en este cromatograma, que sería lo que encontramos entre 2 y 3. Acá hay un problema. Este cromatograma, a simple vista, está mal, pero la resolución, el cálculo de resolución me da bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema que es bastante grave cuando los cromatogramas tienen más de 2 sustancias. Cuando los cromatogramas tienen más de 2 sustancias, la fórmula que usamos de resolución para calcular la resolución anteriormente, o sea, la que usamos en el ejercicio anterior, no funciona. ¿Por qué? Porque entran en juego un montón de cosas. De hecho, después les voy a dar algunos ejercicios con valores numéricos. Acá no tengo los valores numéricos, si no lo calcularíamos nosotros. Pero se van a dar cuenta que si yo le doy los valores numéricos, le va a dar una cromatografía horrible, un cromatograma horrible, pero con una resolución que a veces puede llegar a ser aceptable. Entonces, para cromatogramas que tienen más de un pico, o sea, más de una sustancia, se utiliza otro cálculo de resolución, que es un cálculo de resolución un poco más largo y un poco más complejo, y que integra todo lo anterior, que se llama cálculo de resolución integral. O resolución aplicada, que sería lo mismo. Para calcular la resolución en cromatogramas con más de una sustancia, puede ser 3, puede ser 16, puede ser lo que sea, hay que utilizar esta fórmula, teniendo en cuenta el número de platos teóricos promedio de todo el cromatograma, la selectividad de cada una de las sustancias y el factor de retención de la última sustancia y del promedio. Esto no se preocupen, no lo vamos a ver ahora, porque ahora después cuando les pasemos el TP de la guía no va a haber por ahora cálculos de resolución con cromatogramas de más de un pico, por ahora, pero después sí. Así que la resolución integral del cromatograma o resolución aplicada, que es el mismo nombre, integra una buena eficiencia, una buena separación, una buena selectividad, y el valor, como antes, siempre va a ser mayor a 1,5.
Así que si yo te doy un problema, o si en la vida real tenés un problema, que es que el cromatograma te entregó a vos más de una sustancia, sabés que tenés que usar este cálculo de resolución y no el otro. Porque si usas el otro te va a dar un valor que está mal. Incluso en algunos cromatogramas te da un valor negativo, de resolución negativa, que es claramente imposible. No solamente menor a 1, sino que te puede llegar a dar menos 80, ponele. Entonces, para cromatogramas, me voy contento si de la clase de hoy se entendió que para cromatogramas de más de una sustancia se utiliza esto. Nada más, quédate con eso hasta ahora. Bien, no sé si se acuerdan, y no tienen por qué acordarse porque pasó mucho tiempo, pero con el HPLC nosotros podemos hacer varias cosas. Podemos no solamente separar, porque el HPLC lo único que hace es separar, podemos cuantificar, saber cuánta sustancia tenemos, saber cuál, ¿sí? Así que podemos hacer un análisis cualitativo, saber cuál sustancia tenemos, más allá de la resolución y de la eficacia, un montón de cosas. También podemos analizar la pureza de una sustancia. Y a quien le... sí, bien ahí lo que dice Nayara. Naira, perdón, Naira. Si la resolución te da negativo, algo estás haciendo mal. Bien, entonces, para alguien que se dedica en el laboratorio farmacéutico o en la química en general, química de sustancias, a veces la mayoría inorgánicas, la pureza es muy importante. Imagínense, de hecho ya creo que ya lo vieron en cuarto, ¿no? Cálculos de pureza, resolución con cálculos de pureza o estequiometría con pureza. Genial, en general, sí, perfecto, genial. Ahora, ninguno se preguntó alguna vez cómo hacen para calcular. Por ejemplo, yo te digo sulfato cúprico de pureza 79,89. ¿Cómo lo calculaste? ¿Alguno se preguntó alguna vez eso? Con reacciones, bueno, sí, sería la parte larga. Genial, bueno, acá está la respuesta, ¿sí? El mayor analizador de purezas de sustancias es el aparatito este que estamos viendo, el HPLC, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Esto que está acá es un informe real de un HPLC. O sea, vos hiciste la cromatografía y en la pantalla te apareció esto, que de hecho es el cromatograma que utilizamos antes, con la marca de agua que no le pude sacar. Bien, andás a ver qué es este código. Siempre, la mayoría de las empresas tienen códigos cifrados para que, no sé, por ejemplo, yo acá me lo descargué y no me sirve porque no sé qué producto es ese LR3 y, o sea, no sé qué es un código interno de alguna empresa. Número de lote, la columna que se utilizó, el solvente A que se utilizó, que es propanol, el solvente B, se utilizaron dos solventes. La mezcla de solventes fue 3% y 97%, o sea, me entrega todo el caudal con que la fase móvil iba pasando, la longitud de onda con la que se detectó, la temperatura con la que se midió, la concentración que se inyectó y el volumen que se inyectó. Todo esto después lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, cuestión, esto es lo que me entregó. Y estos son los valores que vemos acá abajo. Me entregó esto, dos sustancias, sustancia 1 y sustancia 2, tiempos de retención o retention time para cada una de esas sustancias, área en porcentaje, área total y ancho de base. Sería, superficie sería, no ancho de base, perdón. Superficie, esto después lo vamos a ver en un dato un poquito más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la línea de acá se hubiera quedado en cero y pegada a cero desde el inicio de la cromatografía hasta el minuto 90, que fue cuando se paró,
90 minutos con una línea de base pegada a cero, que les vuelvo a decir, no es cero, es pegada a cero. Tiene un valor muy chiquitito, pero tiene un valor. Si se hubiera quedado constante, diríamos que ahí no hay ninguna sustancia. Si hubiera salido un solo pico, uno solo, ponele, este grande, este chiquito, ponele que no hubiera salido, diríamos que de todas las sustancias que hay una sola, el 100% del área le corresponde a ella. ¿Sí? El 100% de lo que no es fase móvil es esta sustancia. Pero como hay dos, ese porcentaje se divide en la cantidad de sustancias que hay. Entonces, calculamos el área de acá abajo, el espacio que hay acá abajo de esta función y el espacio que hay acá abajo de esta pequeña función, y las dos son 100%. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, como las dos son 100% y yo tengo el área de uno y el área del otro, la sumo y digo, che, si esta es el área total, no importa en la unidad que esté, por ahora no nos vamos a meter en eso ni nada, pero si esta es el área total y esta es el área que corresponde a mi sustancia, si esto es 100%, esto es X. Y sacás la cantidad de área que hay de tu sustancia, que en este caso es 99,84% del total. ¿Hasta ahí vamos bien? Genial. Si hubiera habido más de un pico, ponle que hubiera habido 10 picos, el cálculo es exactamente el mismo. Sumamos el área de los 10 picos y decimos, ok, si el área total es 100%, esto es X. Y sacamos el área del que me importa, que acá claramente es muy visible que el que me importa es este, y este es una impureza. ¿Pero por qué? Porque es algo obvio. Esto seguramente fue algún tipo de remedio. Vamos a suponerte paracetamol. Paracetamol 99,84% puro. Hay un poquitito de algo que no sabemos qué es. Quizás sí sepamos qué es, pero un remanente de algo que quedó por ahí. Ya me sirvo un poquito de agua. Genial, no es muy difícil de entender, ¿no? El cálculo de pureza es una cosa bastante simple. Bien, con esto que hablamos en la clase de hoy, ustedes pueden, sin lugar a dudas y sin problemas, resolver los ejercicios que están en la guía. Ahí vamos a verlos juntos y voy a abrir acá la guía. Si quieren, vayan abriendo ustedes también. Aguarden un minutito. Bien, los ejercicios de la guía están en la página, ya te digo, así van para allá. Bien, en la página de la guía número 57. Tienen ahí, y lo voy a compartir pantalla si lo vemos juntos. Así es la guía donde estaba lo de vídeo.
la guía de la materia, la presento. Ahí la están viendo, creo. Bien. Acá, esto que dice TPT4-HPLC, acá están algunos ejercicios que, si se fijan, es calcular el factor de retención para las primeras 5 sustancias, ya lo vimos. Plato teórico promedio, lo calculamos hoy. Resolución para el primer par y para el último par de compuestos. Pero, fíjate que son varios. Fíjate qué haces. En una separación con HPLC, dos componentes contienen el mismo tiempo de retención que difieren en 0.25 minutos. Bueno, también esta es un problema bastante lindo. Acá fíjate que te dice, determine la cantidad de platos teóricos que se necesitan para alcanzar los siguientes valores de resolución. O sea, necesitas alguna fórmula que integre resolución y platos teóricos, que ya vimos que es la segunda, la larga, la que le presentamos hoy. Y bueno, creo que acá van a poder hacer la mayoría. Ahora después me fijo, igual todavía no las hagan, porque después cuando lancemos el TP vamos a lanzar qué necesitamos de acá. Bueno, hasta acá HPLC llegamos a la mitad del equipo este de HPLC. La clase que viene, y hasta acá la clase de hoy. La clase que viene nos vamos a meter en cosas que no hablamos y que son muy, muy, muy importantes. Mira, por ejemplo, acá tengo algunos cromatogramas, a ver si... Bueno, entonces, cosas que no hablamos y que son muy, muy importantes. Fíjate este cromatograma, seguramente es de la misma empresa que el cromatograma anterior. ¿Qué es esto? Acá hay un grave problema. Bien, así que todavía quedan varias cosas por resolver. No hablamos tampoco esto de mezcla de solventes, ¿qué solvente uso? ¿Qué polaridad tiene uno frente al otro? ¿Por qué uso dos solventes? ¿Por qué uso un solvente 5%, 95%? Fíjate acá, este cromatograma es re interesante. Vamos a hablar también de, acá alguien hizo una cromatografía, la empezó, en el minuto 0 tenía una mezcla de compuestos, 5% de acetonitrilo, que es el compuesto A, 95% del otro, trifluoroacético, en solución con agua, ¿bien? Al minuto 25 me cambió la mezcla de solventes, me lo pasó a 95,5. Al minuto 25,1 me lo pasó a 100,0. ¿Qué hizo acá? Se mandó una macana. ¿Qué hizo? ¿Bien? Bien. Como spoileada, no se mandó ninguna macana, hizo algo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Lo vamos a ver después. Vamos a hablar de, el flujo, que sería el caudal, ¿no? ¿Cuánta fase móvil pasa? 1 mililitro por minuto. ¿Qué pasa si lo subo? ¿Qué pasa si lo bajo? ¿Qué pasa si lo mido a otra longitud de onda? ¿Qué pasa si subo o si bajo la temperatura? Y como medio spoilear, van a poder ver, a ver si tenemos acá. Soy el tipo más inteligente del mundo. Para que vuelvo. Bueno, decía que hay un simulador de cromatogramas que pueden utilizar, que está en internet, que no se tiene que bajar ningún programa ni nada, lo estoy buscando ahora. Ahí estamos, ahí me siguen escuchando bien, ¿no? Hola, ¿cómo andan? Perfecto. Ahora sí. Bueno, hay un simulador que se pueden bajar, pueden un poco jugar con esos parámetros, subir, bajar, a ver qué pasa. No es algo muy exacto, es netamente una especie de juego. Hay otro simulador que sí es un poco más preciso, pero tuvimos algunos problemas
que no pudimos resolver todavía para descargarlo. Pero bueno, si a alguien le interesa el tema, sí, de compatibilidad, sí. Si a alguien le interesa el tema, puede ir chusmeando, puede ir metiéndose un poquito con esto, que ahora vamos a un poquito jugar para que ustedes vean algunas cosas. Y ya terminamos la clase de hoy. Ahí está, voy a compartir pantalla. Bien, la página es esta, se la estoy compartiendo acá. Básicamente es un simulador, no es muy perfecto, pero sí pueden ver ustedes que voy acá al sistema, cambio, modifico los valores de temperatura, subo la temperatura y algo pasa con cada uno de los picos que empiezan a modificarse. Para arriba, para abajo, acuérdense que estamos hablando de líquidos. Todos los líquidos con temperatura aumentan su poder elutivo. Fíjense que acá si yo aumento la inyección, aumenta también, fíjate cómo aumenta o disminuye acá. Entonces todas estas cosas vamos a hablar la semana que viene. Pero fíjate que esto me sirve, es un cromatograma bastante válido, que ustedes van a ver en el equipo. Por ejemplo, van a ver esto, no lo van a ver con colorcitos, pero por ejemplo van a ver esto y van a ver esto también. Lo primero que salió es un fenol. Ya te calculó la concentración, bueno, no sé cómo lo hizo, pero te calculó acá la K', el tiempo de retención, la W, el ancho de base, esto después lo vamos a ver, que es la selectividad. Bueno, nada, pueden ir jugando acá, pueden ir acá a sistema o a general, y poder ir cambiando la inyección, ir cambiando el flujo, entra más o menos en la columna, fíjense cómo va cambiando. Bueno, pueden ir jugando si quieren. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver en la clase que viene. Hasta acá la clase de hoy. Si alguno tuvo alguna duda, nos manda mail tanto a Néstor como a mí, o WhatsApp, o lo que le resulte más cómodo. La clase que viene empieza la otra mitad, que es la parte de no ya tan análisis de cromatograma, sí más análisis de cómo puedo mejorar o no. Che, la resolución me dio mal, ¿y qué hago? ¿Lo dejo ahí medio mal o cambio algo para que me dé bien? Bueno, todas esas cosas es lo que vamos a hablar la semana que viene. Así que bueno, hasta acá nada más. Les mando un abrazo. Si ninguno tiene alguna duda, si alguien tiene alguna duda, lo escribe. Y si no, nada más. Y nos vemos la semana que viene. Ah, feliz día de estudiantes, ¿verdad? Bueno, ninguna duda. Ah, lo de la clase, ¿cuándo se va a subir? Ahí lo vemos. Gracias, David, por el día del profesor. Me fue a internet y perdí cosas. No sé qué pasa ahí con. Nos rebamos.